presupuesto, si al Estado de México sí le van a llegar estos 32,000 millones que había usted solicitado, si finalmente va a haber esta equidad presupuestal, ¿cómo viene el presupuesto para el Edomex? Como ustedes saben, esta es una aprobación solamente en comisiones, lo que importa es lo que se apruebe en el Pleno, así es que yo no daré vísperas, estaré al pendiente de lo que acontezca en el Pleno de la Cámara de Diputados y entonces estaré ya en posibilidades de hacer un comentario formal al respecto. ¿Cómo viene el proyecto, gobernador? ¿Qué información tiene usted al respecto? Viene, desde luego, contemplando varias de las propuestas que hicimos, pero es muy importante que esto se vea hasta que se publique en el Pleno, se apruebe en el Pleno y se publique inclusive ya en el diario oficial de la Federación. Así es que no demos vísperas, hoy sesionará la Cámara, si no, pues mañana no tiene nota, hombre, mañana vamos a nota al respecto, pero lo que sí sé es que están trabajando con mucho entusiasmo los diputados mexiquenses y todos los diputados en general. Pero sí siente acotado, digamos, programas como Oportunidades o 70 y más que habían recibido señalamientos de electoreros. Se han hecho ajustes sobre la marcha en la Comisión de Presupuesto. El presupuesto no viene tal cual lo propuso el Ejecutivo Federal. Finalmente se incrementó el Fondo Metropolitano a 8,000 millones, el Fondo de Pavimentaciones de los municipios, que era muy importante, que es un fondo deportivo de pavimentaciones y demás. Varios proyectos, insisto, que propusimos vienen contemplados, así es que creo que se ve venir un buen presupuesto. ¿Pero confían en que obtendrá esos 32,000 millones? Confío en que vendrá un buen presupuesto y ya veremos si haciendo el balance general vienen esos 32,000 millones que el Estado de México merece y que ha solicitado. En el tema de elección de Michoacán, ¿respalda usted la victoria ya del candidato priista? Yo, de entrada, respeto la decisión de los michoacanos, celebro que haya sido una jornada en paz, en tranquilidad, con incidentes menores. Eso habla de la madurez política de nuestros hermanos vecinos michoacanos y desde luego felicito anticipadamente a Fausto Vallejo, mi compañero de partido, mi compañero presidente municipal. Las cifras que ustedes conocen, que son las del PREP, las de la autoridad electoral, le dan como ganador, pero yo seré respetuoso de los tiempos, de las formas y de lo que marquen las leyes electorales de Michoacán. ¿El gobierno priista mejorar la coordinación en materia de seguridad ciudadana? Yo estoy en la mejor disposición de colaborar con cualquier gobierno, con el DF, por ejemplo, es del PRD, con Morelos del PAN, con el gobierno federal es del PAN, así es que yo habré de servir y de tender puentes con todo tipo